para optar al título de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Mario trabajó en el tema Estrategias didácticas empleadas por residentes del profesorado en química, bajo la dirección de la doctora María Virginia Piaggio y la codirección de la profesora Elena Elizabeth Molina. Actúan como jurados en esta instancia la magíster Fabiana Maguna, profesora en la Universidad Nacional del Chaco Austral; la magíster Tatiana Vergara, profesora en la Universidad Nacional del Chaco Austral; el doctor Héctor Odetti, profesor en la Universidad Nacional del Litoral y director de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales. También se encuentra presente en la sala quien fuera designado jurado suplente, el doctor Oscar Garro, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados y profesor en la Universidad Nacional del Chaco Austral. De acuerdo a lo que indica el reglamento de la carrera, Mario tiene 45 minutos para realizar su exposición. Luego de ello se abre una instancia de preguntas en la que solamente va a poder interactuar con los miembros del jurado. Después sí, si sus directores quisieran hacer algún aporte, podrán hacerlo. Mario, cuando quieras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Comparto pantalla. Les pido si no se escucha bien o no se ve bien, que por favor me avisen. Bien, ¿Estamos? sí, estamos viendo tu pantalla. Sí, Cuando sí, quieras. sí, Mario. Bien. Se trata del trabajo Estrategias Didácticas empleadas por residentes del profesorado en química. Este trabajo es un trabajo de tesis para acceder al grado de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales en el ámbito de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Antes que nada, creo que es pertinente indicar el ámbito de trabajo de esta tesis. El trabajo involucró a estudiantes del profesorado para la educación secundaria en química del Instituto de Educación Superior Juan José Gualberto Pizarello. Es un instituto de formación docente ubicado en la ciudad de Quitilipi, prácticamente en el centro del Chaco, Argentina. A partir de experiencia previa respecto del desempeño de residentes de este profesorado, a partir de algunos trabajos de investigación que involucraron a estudiantes de este profesorado, es que se decidió poder investigar con un poco de mayor profundidad respecto del desempeño áulico de estos estudiantes. A partir de ahí se plantearon algunas preguntas de investigación, un objetivo general y a partir de allí objetivos particulares que son los que están presentados aquí. En principio, identificar las estrategias de enseñanza empleadas por alumnos residentes del profesorado en química en sus planificaciones, determinar si estos alumnos vinculan en estas planificaciones lo conceptual y lo metodológico de la química y poder reconocer en estas prácticas educativas cuáles concepciones o ideas tienen estos estudiantes respecto de lo que es enseñar química. En principio, se tuvo la intención de trabajar con toda la población. La población, a priori, consistía en todos los alumnos que cursaban la unidad curricular Residencia Pedagógica. Aclaro por ahí, en el ámbito superior de Chaco,
no se habla de asignatura ni de materia, sino se habla de unidades curriculares como la unidad mínima que compone el plan de estudios de cualquier carrera. Esta sería la última unidad curricular que implica prácticas pedagógicas en instituciones de estilo, en este caso de educación secundaria. El contacto se inició hacia fines del año 2019 con los estudiantes que cursarían en el año 2020 esta unidad curricular. Ahí, como estaba indicado por la maestría, se les comunicó en una reunión en qué consistía el proyecto, se les preguntó si estaban interesados en participar y aquellos que estuvieron interesados, que en principio fueron todos, se les hizo firmar el consentimiento informado, que era una exigencia de la maestría. Lo que ocurrió es que en el año 2020 hemos atravesado la pandemia de COVID. Lo que ocurrió entonces es que esta unidad curricular que debían cursarla en el año 2020, la iniciaron el cursado en el 2020, pero parcialmente, porque fue un cursado virtual. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sus prácticas áulicas no la pudieron hacer ese año. Entonces, fue un cursado que implicó dos ciclos lectivos, 2020 y 2021. Entonces, todo lo que tenga que ver con el análisis documental, ahora vamos a ver un poco más adelante, sí se tomó del año 2020, pero todo lo que tenga que ver con las planificaciones áulicas se tomaron desde el año 2021, que fue el año donde realmente ellos pudieron ingresar a las aulas. De los 12 que manifestaron su voluntad de participar, no todos participaron. ¿Por qué? Porque aquí se da otra situación. Ellos están estudiando, estuvieron, algunos siguen estudiando, no cambiaron su situación de estudiantes, el profesorado en química. Lo que ocurre es que en esta ciudad no hay suficiente oferta de docentes receptores de química que reciban practicantes o residentes. Entonces, se ve en la necesidad, la institución y el profesor de esta unidad curricular, de que los alumnos también hagan su residencia en otras áreas o disciplinas que no solo sea la química, también la físico-química, también la física, también la biología y algunos espacios de definición institucional que tienen que ver con las ciencias naturales. Por las características de la maestría que estaba cursando, entonces la segunda condición que debían reunir las planificaciones es que los temas abordados sean en el ámbito de la química. Por eso, de los 12 estudiantes que conformaron la población, se adoptó una muestra no probabilística de 10, que reunían estas dos condiciones que eran mutuamente excluyentes. Respecto del eh, diseño de investigación, en principio, a partir de trabajos previos de investigación de colegas de la institución que estuvo involucrada en este trabajo, de trabajos institucionales al respecto, se pudo recabar cierta información respecto del desempeño, del trabajo de los alumnos residentes. Entonces, se decidió hacer un tipo de investigación descriptiva, también atendiendo a la disponibilidad de recursos humanos que estuvieron involucrados en este trabajo.
A partir del tipo de investigación, se decidió en principio iniciar con un diseño cualitativo, después se vio que se podía realizar un tratamiento cuantitativo de cierta información. Entonces el diseño terminó siendo cual y cuantitativo, no experimental, es decir, no se manipularon las variables, sino que se la tomaron tal como se, se presentaban, y del tipo transversal o transeccional. Respecto de la metodología de trabajo, la unidad de análisis resultó ser las prácticas áulicas de los alumnos residentes del profesorado en química del Instituto Pisarello. Se trabajaron respecto de dos variables cualitativas. La primera, las estrategias de enseñanza empleadas por los residentes en sus planificaciones áulicas. Y la segunda variable, las concepciones de estos alumnos residentes sobre enseñanza de la química. Aquí cabe aclarar también que la situación particular en que se vio envuelto el proceso de investigación hizo que las prácticas áulicas no puedan ser observadas, y entonces el instrumento del cual se pudo obtener información fueron las planificaciones previamente aprobadas por el docente receptor, que después se iban a llevar adelante en el aula. Respecto de las estrategias que se miraron en las planificaciones, aquí cabe también puntualizar que en los años en donde estos estudiantes cursaron esta unidad curricular, se adoptaba la estructura de una clase organizada en tres momentos didácticos: un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Por lo tanto, el análisis de las estrategias de enseñanza también se miraron en el marco de esta estructura de clase adoptada en ese entonces. Respecto de las concepciones sobre la enseñanza, se indagó sobre el modelo personal construido, adoptado o manifestado por estos estudiantes residentes respecto de la formación inicial propia de estos residentes y sobre la enseñanza-aprendizaje, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la química en la educación secundaria. ¿A partir de dónde se recopilaron los datos, la información que después constituyeron categoría de datos? En principio, se analizó el plan de estudios. Aquí cabe mencionar que el plan de estudios se compone de 34 unidades curriculares distribuido en 4 años de dictado. Las unidades curriculares están organizadas en 3 áreas que tienen que ver con el tipo de contenido desarrollado en estas unidades curriculares. Estas áreas o campos de formación son el campo de formación general, el campo de formación específica. Aquí no solo se incluye la química, sino también matemática, física, biología y otras áreas vinculadas a la química. Y el campo de formación en la práctica profesional. En este campo podemos encontrar 4 unidades curriculares, una que se dicta en cada uno de los años de la carrera. También se miró el diseño curricular
de esta carrera para la jurisdicción Chaco, para la provincia de Chaco, para no solo analizar cómo estaba organizado curricularmente la carrera, sino algunos supuestos conceptuales y metodológicos que nos pueda ser de utilidad eh, para el trabajo que estábamos encarando. Y aquí resultó como importante tener en cuenta el perfil profesional consignado en este instrumento, en el diseño curricular. No lo menciono por una cuestión de tiempo, pero tiene que ver con lo que se espera de un egresado de química. Y esto sirvió como primer horizonte para el trabajo posterior. Luego se analizó el programa anual de esta unidad curricular, residencia y profesional, y aquí, más allá de la estructura planteada para esta unidad curricular, fue importante tener en cuenta los objetivos planteados, y eso puedo mencionar algunos dentro de lo que estaba plasmado en el programa, como examinar críticamente situaciones, que el alumno sea capaz de examinar críticamente situaciones escolares y de conducción en diferentes contextos, planificar y conducir propuestas didácticas variadas para el nivel secundario y reflexionar sobre el propio proceso de formación. Esto también sirvió de marco para el posterior trabajo. A continuación, entonces, se analizaron 59 planificaciones áulicas en las áreas química y físico-química concretamente. Aquí se tuvo en cuenta este tipo de organización de la clase que era común en todas las instituciones, de los momentos de inicio, desarrollo y cierre, y que también se adoptaba en el trabajo de la unidad curricular residencia profesional. Luego, para aportar más información y también para poder realizar un tipo de triangulación de datos, se diseñó y se aplicó una encuesta de tipo cuestionario autoadministrado, individual, la mayor parte de características cerrada y politómica, y una última parte también autoadministrado, individual, pero abierto. Y por último, se leyeron las memorias profesionales. La idea no fue hacer un análisis minucioso de todo lo que involucra las memorias profesionales, porque son documentos muy amplios y que se abordan distintas temáticas, sino que siempre el horizonte estaba delimitado por las estrategias que queríamos estudiar en las planificaciones, y por lo tanto el horizonte estaba plasmado en los objetivos planteados en el trabajo. Respecto de los resultados, bueno, aquí yo simplemente organicé de otra manera los resultados. En principio, los resultados, algunos, no todos, no todos los resultados que están presentados en la tesis, sino algunos que considero pertinente mencionar aquí, que pudimos obtener a partir de las planificaciones. Otra vez, los momentos. Entonces, para un momento inicial, respecto de las estrategias para la motivación, lo que podemos ver es que el 63% de las planificaciones analizadas no contemplaba explícitamente una estrategia para motivar. Y en el 25% la estrategia consistió en una exposición dialogada. Respecto de la recuperación de los saberes previos,
casi exclusivamente, como podemos ver en el gráfico, la estrategia preferida para este momento y para este proceso fue el interrogatorio verbal. También se analizó como para ver si podíamos agregar algo de información, los recursos que estuvieron involucrados en este momento de la clase y podemos apreciar que también casi exclusivamente el recurso preferido fue la voz y en segunda instancia el pizarrón. Respecto del momento de desarrollo, las estrategias pensadas en las planificaciones para el trabajo de los estudiantes tenían como principal exponente la ejercitación. Una cosa interesante que se ha detectado es que el 24%, esta columnita que está en marrón, de las planificaciones no contemplaban alguna estrategia en particular para el trabajo de estudiantes. O sea, no estaba explicitado en estos documentos que fuimos analizando. La ejercitación y posteriormente el dictado como los más mencionados, los que más aparecieron en estas planificaciones analizadas para el momento de desarrollo. Para la participación en clase, podemos apreciar que en el 52% de las planificaciones analizadas no estaba explicitado estrategia alguna para lograr esta participación. Y en el 27% de las planificaciones aparecía el interrogatorio verbal y luego la exposición dialogada, como las estrategias que podíamos evidenciar en la planificación pensadas para esta acción, para la participación en clase. También para el momento de desarrollo, frente a las estrategias que promueven la participación y la promoción de aprendizajes, aquí aparecen como más opciones y como un poco más equilibradas, pero sigue apareciendo también como principal mención la exposición dialogada, la exposición, el dictado, y aparece como en cuarto lugar la demostración. Otra vez miramos los recursos para ver si obteníamos alguna información extra y otra vez podemos ver que los recursos didácticos preferidos o que más se manifestaron en las planificaciones analizadas son la voz, la tiza y el pizarrón. Para el momento de cierre, se consultó respecto, se investigó, se leyó respecto en las planificaciones respecto de estrategias explicitadas para la integración de contenidos. Aquí aparecen dos como sobresaliendo, la ejercitación individual y el cuestionario escrito. Y aparece en tercer lugar la ejercitación con el grupo clase. A partir de lo que pudimos recabar de las planificaciones, entonces también leímos las planificaciones respecto de las relaciones que se evidenciaban en ellas con otras ciencias o con otras áreas del conocimiento y relaciones con la vida cotidiana. Lo que hemos encontrado es que no se evidenciaban relaciones con otras áreas o disciplinas o ciencias y solo el 17% de las planificaciones exhibía algún tipo de relación con la vida cotidiana. Algunas de las cuestiones que se encontraron en las encuestas.
Eh, Se les pidió a los alumnos residentes que mencionen los atributos esperados por ellos en un profesor en química. También aparecen varias opciones de de un nivel de frecuencia bastante similar. Habla de un profesor motivador, con creatividad, que conoce la química y que presenta una actitud crítica de su propia actividad docente. Respecto de qué conocimientos consideraban ellos que debía tener un profesor en química, sobresale el dominio de la química y en menos frecuencia aparece los saberes pedagógico-didácticos y habilidades comunicativas para dar a conocer esos conocimientos de química. Y aparecen otras opciones, pero en mucho menor frecuencia. Se les pidió eh, que tomen en cuenta su propia formación y que mencionen qué conocimientos y habilidades ellos consideraban que todavía estaban pendientes o porque no la adquirieron o porque la adquirieron parcialmente. Y acá prevalece el manejo de situaciones áulicas, el conocimiento teórico de la química y habilidades comunicativas de la química. Hay cierta vinculación con lo que hemos visto hasta ahora, pero aparece el manejo de situaciones áulicas, aparece la creatividad y la innovación. Se les preguntó respecto de qué cambios evidenciaron ellos en el transcurso del cursado de residencia profesional y aparecen algunas cosas también que hasta ahora ellos no pudieron mencionar o no lo mencionaron. Lo más mencionado es la mayor confianza y capacidad de adaptación a las situaciones áulicas que debieron enfrentar. Y algo interesante es que ellos reconocieron que adquirieron una mayor curiosidad y conocimiento de la química, el mayor conocimiento de herramientas para planificar y desarrollar, y otra vez aparecen las habilidades comunicativas de la química o para transmitir química. Respecto de... Voy para atrás. Respecto de la formación inicial de los residentes involucrados, lo que se hizo aquí es presentarle algunas afirmaciones. Se diseñó de tipo de escala Likert de 7 niveles, de acuerdo. El nivel 1 sería un nivel donde ellos estuvieran en desacuerdo con la afirmación y el nivel 7 sería el nivel de máximo acuerdo o totalmente de acuerdo. Entonces se presentaron diferentes afirmaciones en principio respecto de su propia formación inicial y para que ellos expresen su nivel de acuerdo. El máximo nivel de acuerdo que se pudo encontrar es respecto del papel determinante de la didáctica en la formación docente. Y hay otras afirmaciones que estuvieron de acuerdo en un intermedio nivel de acuerdo, estamos hablando de nivel 5. Recordemos que de los 7 niveles de acuerdo, 1, 2 y 3 serían bajos niveles de acuerdo
Nivel 4 sería no estoy en desacuerdo, pero no estoy de acuerdo, ahí en punto intermedio. Y los niveles 5, 6 y 7, estamos hablando de un nivel de acuerdo de cierto grado. Bueno, en estas otras afirmaciones estamos hablando de niveles de acuerdo en la escala de 5 y de 6. ¿Respecto de qué? De suficiencia de la formación disciplinar, el rol determinante de las características personales, la variedad de estrategias que ellos aprendieron, que recibieron en su formación docente, la incidencia de las actitudes del docente que ellos tuvieron, de los docentes que tuvieron a nivel superior, en su propio rendimiento, y el rol sobresaliente de las unidades curriculares del campo de la formación específica, concretamente en su propio desarrollo mental. Cuando se les preguntó respecto de cuáles eran las estrategias que ellos podían mencionar como que más aparecieron en su formación inicial, las mayores menciones tuvieron respecto de la resolución de problemas, del interrogatorio y la demostración. Otra cuestión que se indagó en este instrumento era respecto de la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria. Lo primero que se les preguntó es qué consideraban ellos necesario para preparar una clase, si planificar toda la clase, si planificar parte de una clase, si pensar en actividades alternativas, si improvisar, o era suficiente con un bosquejo. Aquí lo que podemos ver es que solo el 22% opinó que era necesario planificar toda la clase. Y un 50% reconoció la necesidad de tener prevista actividades alternativas porque en clase acontecen situaciones que uno no prevé en lo planificado y por eso es necesario pensar en esas actividades. Un 22% también opinó que en la clase es lícito improvisar, se puede improvisar. No hace falta planificar todo, sino que en función de cómo vaya avanzando la clase, se va improvisando al respecto. Otras cuestiones que se preguntaron respecto de la enseñanza en la educación secundaria es algunas cuestiones, otra vez son afirmaciones que se presentaron en un esquema de escala de Likert de 7 niveles de acuerdo. Afirmaciones respecto de la enseñanza de la química en la educación secundaria. El máximo acuerdo que se encontró dentro de las afirmaciones en este tema es el papel afianzador de las actividades prácticas respecto de la teoría. Y hay un nivel intermedio de acuerdo, o sea, están de acuerdo pero no completamente de acuerdo, con expresiones que dan cuenta de la importancia de la indagación de los saberes previos, de las ideas previas y de la vinculación de los contenidos desarrollados con la vida cotidiana. Otra cuestión, también con el mismo formato de escala Likert, tenía que ver con afirmaciones respecto de los contenidos enseñados en la educación secundaria. Aquí el máximo nivel de acuerdo estuvo en dos afirmaciones. En una, en la que expresaba que los libros de texto son la fuente primordial de contenidos de información para la educación secundaria. Y la otra afirmación
que había una preponderancia de los contenidos conceptuales y procedimentales respecto de los actitudinales. En el mismo instrumento, en la encuesta, esto ya era de tipo abierto, ellos podían mencionar cualquier dificultad que ellos podían expresar respecto de lo que es aprender química en la educación secundaria. Y aquí aparecen tres como destacadas: las pocas horas de clase, el desinterés de los alumnos y la enseñanza sin contexto. No en sus clases, sino de lo que ellos pudieron ver en el contexto de la educación secundaria, donde estarían las principales dificultades para que los estudiantes puedan aprender química. De las memorias profesionales, entonces, reitero, no se hizo un análisis profundo de las memorias, sino solo lo que tiene que ver con la temática que estábamos analizando en esta tesis. Entonces, otra vez pusimos la mirada en qué expresaban los residentes en sus memorias respecto del modelo de profesor en química. Y aquí podemos ver que en las expresiones hay una cierta relación, una cierta concordancia con los conocimientos profesionales que ellos manifestaron que son deseables en un profesor en química. Hay mucha concordancia con los atributos esperados en los profesores en química. Hay una concordancia parcial con los conocimientos y las habilidades que ellos manifestaron que adquirieron parcialmente en su formación docente hasta el momento en que respondieron la encuesta y hasta el momento que ellos elaboraron su memoria profesional. Todo esto que sacamos, que podemos extraer de las memorias profesionales, no se evidenciaron en las planificaciones analizadas. Miramos también qué afirmaban ellos en sus memorias profesionales respecto de su propia formación inicial y dónde pusimos la lente: en los objetivos, en los contenidos, en las actividades y en su tránsito sobre la residencia pedagógica. Respecto de los objetivos, bueno, se pudo evidenciar que ellos mencionaban una práctica dispar sobre cómo se abordaban y el significado, la importancia que le daban los objetivos diversos docentes en el transcurso de su formación inicial. Respecto de los contenidos, en su gran mayoría hubo una valoración positiva de los saberes aprendidos en esa formación inicial, y lo que llama un poco la atención, llamó la atención a la de las memorias, es que no había mención explícita sobre el trabajo sobre actitudes en el proceso de formación, en las distintas unidades curriculares de su formación inicial. Respecto a las actividades, hubo mención que habían actividades monótonas, repetitivas, pero la mayor parte de las residencias, de las memorias profesionales dan cuenta que en gran parte del trayecto de formación inicial las actividades fueron de carácter significativo. Mucha mención sobre actividades grupales y mucha mención sobre la importancia del laboratorio en los aprendizajes en su formación inicial. Respecto de la residencia pedagógica, hubo una valoración en todos los casos positiva del tránsito sobre esta unidad curricular, y en algunos casos hubo mención sobre que en esta unidad curricular se promovía el juicio crítico de su propia formación docente y un ejercicio del análisis crítico de las dificultades que ellos encontraban
al momento de preparar una clase. Como alguna de las conclusiones, menciono, en principio, en el Chaco hay muchas instituciones de educación superior que ofrecen eh, carrera docente. No muchos ofrecen profesorado en química, y de las instituciones que ofrecen esta carrera hemos leído trabajos que involucran aspectos de la formación inicial, pero no hay muchos trabajos que reflejen el desempeño, el papel, los inconvenientes de los alumnos residentes. Por eso se considera que es importante, es útil que se haga visible este tipo de trabajos, porque también ocurre que es posible que existan este tipo de trabajos de investigaciones, pero los resultados quedan en el ámbito de la misma institución y no tienen visibilidad. Entonces consideramos que es importante que tenga mayor visibilidad. Y las otras conclusiones tienen que ver con trabajo sistemático en la formación docente respecto de todo lo que mejoraría la disposición al momento de los residentes al momento de planificar y también de llevar adelante su clase. Por ejemplo, el papel importante de la motivación extrínseca, de la coherencia conceptual de los contenidos desarrollados, de la coherencia didáctica con lo que se toman decisiones respecto de las clases y las ventajas de que el aprendizaje sea un hecho social. También sería deseable que se trabaje no solo en esta unidad curricular residencia profesional, sino también incluso en las unidades del campo de la formación específica, la planeación de clases, considerando amplitud de los medios didácticos y de las estrategias como posibles a ser elegidas, para que estén en mejores condiciones de pensar en una enseñanza contextualizada. Otra cuestión que se considera que puede ser de utilidad es que la química escolar que se enseña tanto en el nivel superior como en el nivel secundario recupere lo esencial de la ciencia química, que la ciencia escolar química tenga mucho de la ciencia química generadora de conocimiento. Una de las cuestiones propias de la química es la integración conceptual, habilidades, actitudes, también en la ciencia química. Por eso se considera que sería importante de poder trabajar sistemáticamente esta lógica de la ciencia. Otra cuestión que podemos concluir es que si bien al momento de planificar, mucho más al momento de llevar adelante una clase, hay muchos factores que influyen, resultó evidente en este trabajo que lo que uno expresa verbalmente y que aparentemente lo tiene internalizado, no se expresa en la práctica que uno planifica o que lleva adelante. Posibles líneas de investigación. Esto fue un proceso de tipo descriptivo, por lo tanto, da cierta información y abre un montón de interrogantes que son materia prima para posibles otras líneas de investigación. Algunas que puedo mencionar son la incidencia de los diferentes factores en las decisiones didácticas de los alumnos residentes, la vinculación entre los saberes desarrollados en la educación superior y las demandas educativas de la educación secundaria, los retos actuales al que deben enfrentarse los docentes noveles de química, el desarrollo sistemático de estrategias investigativas
ya en la formación inicial, es decir, que la investigación forme parte de la actividad docente. De hecho, se hace, pero me parece que sería interesante que este desarrollo, este abordaje sistemático del proceso investigativo forme parte de la formación docente, no solamente en las unidades curriculares que tienen que ver con la investigación educativa, sino en otros. Y aquí cabe aclarar que estamos en un proceso de transición. Hace 2 años estamos cambiando los diseños curriculares para la provincia del Chaco. En el año 2026 van a entrar en vigencia los nuevos diseños curriculares. Entonces, como posible línea de investigación es qué nuevos abordajes respecto que están plasmados en ese documento y que tendremos que tenerlo en cuenta para la enseñanza de la química posibiliten nuevos abordajes, nuevas metodologías, nuevas consideraciones en la enseñanza. Y para finalizar, tiene que ver con la mirada que yo tengo de lo que es investigar. Uno investiga porque va detrás de un misterio que siempre se corre. Este misterio genera un camino que uno encara por alguna modalidad de investigación y a medida que vamos desandando algunas cuestiones de este misterio, aparecen nuevas aristas de este misterio que nos llevan a continuar con este proceso de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muy lindo. No Muchas encuentro el gracias, icono de Mario. los aplausos virtuales ahí. Reacciones. Bien, gracias Mario. Se abre entonces ahora la instancia de preguntas. No sé cuál de los miembros del jurado quiere comenzar. ¿Quieren que empiece? Bueno, Dale, doctor, Si me doctor. dejan los adelante. miembros del jurado. Sí, cómo no. No, bueno, Adelante. algunas cuestiones generales y después particulares. En primer lugar, quiero felicitar a Mario. A Mario por la perseverancia, porque, bueno, termina una etapa y esto es importantísimo. Entonces, en primer lugar, felicitarlo y agradecerle, ¿no? Por la continuidad, por supuesto, a él y a la directora, a la doctora María Virginia Piaggi. Así que bueno, eso como en primer lugar. En segundo lugar, me permito reflexionar en relación a la tesis, que es una tesis que, como vos muy bien decís en las conclusiones, no hay antecedentes en el Chaco que analice la propia, digamos, práctica en relación a todos estos procesos. O sea, que no encontraste, tal como lo decís en la reestructuración de la tesis, antecedentes. Y esto sirve en estos momentos del diseño curricular. Y algunas cuestiones generales que yo cuando leía la tesis y te escuchaba a vos, cuando vos decís las dificultades en relación a el tema de la química, que te dicen los profesores, el desinterés de los alumnos, las pocas horas en clase, la falta de enseñanza en contexto, digo, no es solamente de la química. Esto me hago cargo yo, ¿no? O sea, lo que tiene el valor de esta tesis es que pone, cuantifica a través de un proceso de investigación cuestiones que en general están pasando porque hay una crisis en relación a la educación secundaria que esta tesis pone de manifiesto de alguna manera. Y pone de manifiesto también, en términos generales, la formación docente, porque ese es el nudo de la cuestión, es qué docentes estamos formando. Y hay una cuestión muy interesante, y ya te lo digo como para discutir, ¿qué es lo esencial de las ciencias químicas?
¿qué habría que enseñar a los profesores para que ellos enseñen a estos alumnos que van a irrumpir en el 2030, que van a irrumpir más allá de nuestro contexto? Y ese es un gran desafío que tiene. No solo la ciencia química, sino que, bueno, que tenemos todos, lo digo como profesor titular de la química, qué es lo esencial para un nivel secundario, en realidad, que tiene que preparar para ciudadanos y también para la consecución de los estudios superiores. Entonces, primero me gustaría escucharte a vos como profesor de química, profesor de residencia, algún parecer en relación a qué es lo esencial de las ciencias químicas. Además de esto de las habilidades que vos comentaste, de lo conceptual, actitudinal. Grande la pregunta. Mi percepción tiene que ver con cómo yo me relaciono con la química. Y para mí, sobre todo en la educación secundaria, lo importante es recuperar la pregunta y la duda y la curiosidad, porque eso genera después todo el camino que viene después. Después uno ve qué sería lo más adecuado como para aprender en la educación secundaria, qué sería lo más adecuado para una formación general. Pero me parece que lo que aporta la química, no solo como química, sino como mecánica de pensamiento, es la atención a lo que me rodea, la curiosidad y la generación de preguntas. Cuando la pregunta se genera, cuando uno genera sus propias preguntas, no puede evadirlas. De alguna manera tiene que responderlas. Y eso genera un camino. Y me parece que si nosotros vamos por ese lado, vamos a posibilitar que cada estudiante haga su propio trayecto. O sea, una vez que nosotros posibilitemos la generación de la pregunta ¿y por qué esto? Después el camino lo hace cada uno. Y en ese sentido, me parece que es un tipo de actividad que es muy útil para la formación del ciudadano, cualquiera sea el rol que va a cumplir. Que las cosas no están todas dadas, todas explicadas. Una cuestión que yo reconozco, que he visto en la ciencia, en la química escolar, es que es algo que está acabado, que está dado, y es totalmente opuesto a lo que la química es. La química es pregunta, la ciencia es pregunta, y la respuesta es por ahora. Y me parece que esta cuestión sería interesante trabajar, sobre todo en el nivel secundario. Y también en el nivel superior, de trabajar en nuestros estudiantes en el nivel superior la importancia de generar esto en el otro. Pero yo no puedo generar si yo no reconozco como importante esto para mí. Entonces, yo parto de mi propia experiencia, después cada uno hará su propia experiencia. La cuestión es que para mí es un placer enseñar química, porque para mí la curiosidad no terminó y las preguntas se van multiplicando y entonces eso me moviliza a aprender cada vez más. Un ejemplo, perdón. Salió una publicación en las redes hace unas semanas de el cuarto estado de la materia. Entonces se descubrió el cuarto estado de la materia que era Digo, ojo, no, ya están reconocidos 5 estados, 4 físicos y uno teórico. Entonces, leamos a ver de qué se trata esto. Entonces, no nos quedemos con que la afirmación la tomamos como está. Veamos a ver en qué consiste esto.
Otra cuestión es del contexto, es decir, la situación de la guerra Ucrania-Rusia, la posible solución que propone Estados Unidos casualmente tiene que ver con el comercio de las tierras raras. Entonces, también la química tiene mucho que ver con el contexto. Me parece que ahí está lo interesante. Bueno, muchas gracias, Mario. Podríamos seguir conversando, pero quiero dejar a mis otras colegas, digamos. Sí, yo siempre le digo a mis alumnos que la química es maravillosa, digamos, pero bueno, y en realidad son todas las preguntas que se pueden hacer. Está bien. Eh, Dejo a los otros colegas. Muchas gracias, Mario. Bien. Fabiana, Tatiana, no sé quién desea continuar. No sé, Tati o voy. Sí, voy a lo último. Bueno, no hay problema. Bueno, Mario, en primer lugar también felicitarte. Eh, Conozco de tu trabajo, de tu labor y de tu insistencia para que los chicos aprendan química. Así que es una dedicación importante. Este, y la verdad que la tesis es muy rica en cuanto los que estamos acá en el Chaco, yo vivo acá también en Saespeña, y es algo que lo palpamos día a día. Vos mencionabas esa curiosidad en respuesta a lo que te planteaba el doctor Odetti, y justamente por ahí el interrogante que se me presenta de que quería hacerte tiene que ver con en las historias que vos mencionaste, nos contaste de las conclusiones, todo lo que vimos en la tesis con los chicos, con los pasantes, los residentes. ¿Pudiste ver que hayan descubierto ellos ese ese desfasaje entre lo que ellos pensaban, lo que ellos consideraban, lo teórico que ellos sabían que había que planificar, toda esa curiosidad que recién mencionaste, todas esas preguntas que siguen dinámico? Cuando trabajaste con ellos en las distintas etapas metodológicas, ¿lograron descubrir que no lo estaban trasladando a sus planificaciones? No sé si fui clara en la pregunta. Estás muteado, Mario, ¿eh? Perdón. No solo en las planificaciones, es más amplio. Hay una cosa que a mí me llamó la atención en una de las diapositivas, es que en el 23% de las menciones, ellos decían que lo que adquirieron en el transcurso del cursado de la residencia pedagógica es que adquirieron un mayor gusto y curiosidad por aprender química. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Están ya en la etapa final del profesorado? ¿El gusto no estaba antes? Evidentemente no, evidentemente. Y eso a mí me da la pauta como que está bueno que no son como situaciones autocumplidas, sino que siempre está la posibilidad no solo que uno aprenda más, sino que le guste más. Entonces, evidentemente, ellos transitaron por experiencia que le hicieron caer en la cuenta de que qué bueno que es aprender química. No enseñar química, dicen ellos, un aumento en la curiosidad y en la necesidad de saber más química. No dicen enseñar mejor, enseñar distinto. Entonces, la cuestión no es solo en la planificación, sino una de las cosas que no lo puse en el trabajo porque uno tiene que hacer una referencia como más sistemática, tiene que ver, lo primero que ellos acusan recibo es que no están en condiciones. ¿Qué es el impacto que tenemos cuando somos docentes noveles? No sé qué hacer. Bueno, ahí una de las cosas interesantes que aparece, que encontraron ellos en esta última etapa, tiene que ver, dice, no tengo a quién consultar. Aparecen situaciones que tengo que resolver yo, antes las resolvía otro.
Entonces, forma parte de los aprendizajes y que uno, por supuesto que hasta que no transita en esa situación, uno no la puede plasmar en una planificación o tenerla en cuenta. Es necesario que nosotros transitemos por esas situaciones para ver primero lo que no contemplamos, lo que no consideramos, y segundo, para decir, bueno, esto aparece ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me paro? ¿Qué criterio adopto? Y eso me parece que tiene que ver, esto es otra cuestión que sería interesante indagar, es sobre las cuestiones que enfrentan los docentes noveles. Entonces, más allá de la práctica, es esa demanda, no solo intelectual, sino incluso personal, que se enfrentan los docentes noveles, que tiene que ver con la transición del ser estudiante al ser profesional. Sí, sí, continuamente. Lo que pasa es que también, ahí por lo menciono en el trabajo, muchos de estos estudiantes siguen siendo estudiantes, todavía no se recibieron. Entonces también me ha pasado de alumnos que dejaron, yo dicto otras materias, otras unidades curriculares, dejaron de cursar, pasaron 3, 4 años, volvieron a cursar y es evidente la actitud que ellos tienen frente a la carrera que supuestamente ellos eligieron. O sea, les queda una materia, una unidad curricular o dos para recibirse, quedaron libres porque dejaron de cursar, no rindieron, volvieron a recursar y es evidente el cambio que ellos hacen en la actitud de una carrera que ellos ya eligieron. O sea, no es algo que caen en la cuenta al segundo año, ya están 5 o 6 años dando vueltas sobre la carrera y en algún momento hacen un clic y la actitud frente a eso que alguna vez ellos eligieron cambia. Esto tiene que ver con las experiencias que cada uno va atravesando. Gracias, Mario. Bien. Fabiana, ¿alguna consulta más? No, no, de mi parte está. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces pasamos a Tatiana. Sí. Bueno, en principio, Mario, felicitarte por llegar a esta etapa final, porque sé lo que se siente y también sé de todo tu trabajo y todo todo el camino, digamos, que transitaste para llegar acá. Y también valoro mucho el trabajo que hiciste, porque como bien decías al inicio y también lo expresas en tu trabajo, la escasez de antecedentes, de trabajo de investigación, por lo menos acá en la provincia, respecto a estas temáticas. Entonces, la verdad que es muy valorable lo que hiciste. Y por eso mi pregunta va en relación a eso, digamos que si tenés pensado o ya lo hiciste, alguna instancia de socialización de este trabajo en la institución, con los colegas, con los alumnos, o cómo tenés pensado llevar este trabajo a la comunidad, digamos, la comunidad educativa, que si bien mencionaste que para los diseños curriculares ustedes vienen trabajando y bueno, está todo ese trabajo en marcha, bueno, en concreto, ¿cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo lo socializaste? O si tenés pensado algunas otras instancias. Eh, Uno de mis principales defectos es el exceso de sociabilización. Eso también causó inconvenientes en la tesis, porque no solo la situación particular de la pandemia, sino que lo que tenía pensado, yo decía, pero sería interesante agregar esto y agregar esto, y llega un momento que sí, no, es imposible, no puedo. Porque justamente también por ahí a lo mejor el trabajo no refleja toda la trayectoria respecto del tema. Uno cuando elige un tema no es algo casual, tiene que ver con la experiencia propia. Bueno, yo hace varios años que ya no soy profesor de residencia, sigo en el profesorado, doy clases en el último año y yo veo la creciente dificultad en los estudiantes y entonces
en diferentes proyectos de investigación o de mejoramiento en las jornadas profesionales, estamos intentando ver cómo hacemos para sistemáticamente trabajar para atender estas dificultades. Entonces, como explícitamente la tesis así, no la sociabilicé, como que estaba, también era como algo más interno para no levantar avisperos, ¿no? Porque también, qué sé yo, es un proceso personal y uno empieza, sabe cuándo empieza, pero no tiene certeza cuándo termina. Pero sí, la elección del tema tiene que ver con una preocupación, no que la tuve, la sigo teniendo, y porque considero que la investigación es parte de mi actividad docente. Entonces, no sé cómo va a seguir, pero yo sé que la investigación va a seguir siendo parte de mi actividad docente porque considero que es un insumo fundamental y por eso considero que en la información superior hay que trabajar con la investigación, no solo en lo metodológico, sino como generador de conocimiento que uno necesita echar mano para tomar decisiones. Eh, Calculo que siempre estuvo esta demanda de ajustarse a las nuevas situaciones, pero me parece que en la situación actual es imperante que nosotros demos respuesta, sobre todo de la formación docente. Me parece que uno de los caminos, y que hay que enseñar este camino, es la investigación. Seguramente, o sea, yo hace un mes que estoy de licencia en el instituto, no aparezco por ahí, mañana aparezco, así que seguramente me preguntarán y seguramente algo diré, pero no como pensado, como decir, bueno, en la tesis, de hecho, en el transcurso de la elaboración de esta tesis, yo he participado en un montón de proyectos de investigación que tenían que ver con temáticas vinculadas a esta, pero en la formación docente, porque son situaciones que a mí me preocupan y que creo que debemos atender. Muy bien, gracias Mario. Bien, bueno. Bueno, si me permiten, ahora le doy la palabra al doctor Garro que nos ha acompañado, a ver si quiere hacer algún comentario sobre la exposición, hacerle alguna consulta a Mario. No, solo felicitarlo a Mario por su trabajo, lo conozco también personalmente, y a la directora, a la doctora Piaggio, que la estoy viendo ahora, así que solamente esa participación nomás, no voy a poner ninguna consulta. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, antes de pasar a la instancia de liberación, le damos unos minutitos a María Virginia, a ver si quiere hacer algún comentario, agregar algo o simplemente saludarlos. ¿Sí? Bueno, en principio agradecer a todos, felicitar a Mario por la constancia, sé que le costó mucho por todas sus actividades poder llegar al final, así que tiene mucho valor. Y bueno, y que en principio espero que esta tesis, la tesis de Mario, sea un pequeño aporte que pueda cambiar o mejorar en algo la formación de los futuros docentes, de profesores de química, y que de esa manera se pueda traducir en mejorar la educación secundaria, que yo ya estoy como los viejos que siempre creo que lo de antes fue mejor, porque veo que los chicos ahora, no sé, es todo muy superficial, muy rápido, como que no afianzan los conocimientos. Y bueno, y coincido también en que la investigación es sumamente importante, que eso motiva y que eso lleva a ir aumentando los conocimientos y esa búsqueda enriquece a todos, al profesor que lo va a dar y al alumno, por supuesto. Nada más.
Ah, estoy muteada. Bien, gracias, Virginia. Bueno, listo. Entonces ahora tenemos que pasar a la instancia de deliberación del jurado. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a poner en sala de espera a Mario, a Virginia, a Oscar, ¿sí? Así los jurados titulares pueden trabajar en esta sala de Zoom. También lo que va a hacer Enrique es cortar la transmisión por YouTube. A quienes nos están acompañando por esa vía, les indicamos que, bueno, al momento de hacer lectura del acta de defensa de tesis, vamos a volver a transmitir por ese mismo link. Y bueno, y eso, ¿sí? Así que Mario, Virginia, Oscar, los vamos a poner ahora en sala de espera. Y ya al jurado les explicamos cómo seguimos, ¿sí? Bueno, nos vemos un ratito, Virginia, Mario y Oscar.